Entonces, acá está el link, si es que tal vez ocurre, aunque no creo que ocurra de nuevo, pero hay que precaver, como la caída de las redes sociales. Acá he publicado el link que vamos a entrar para el Meet. ¿Listo? Hacen clic y ya está. Yo ya ingreso y voy a aceptar. Si así es que no hay problema, si es que no está en el WhatsApp. Listo. Ustedes ya como saben, acá tienen el libro. Yo tengo dos ediciones. El que les he dado es una y el otro son iguales. Ya son iguales. Solo que uno tiene más, eh, tiene su imagen, tiene espacios, un poco, medio espacio. Un espacio, este sin espacio. Nada más, es la diferencia. Pues todo lo demás es igual. Ah, bueno, tiene índice, bueno, lo que les he compartido. Bueno. Entonces, vamos a empezar. Ustedes pueden estar leyendo si desean los agradecimientos, pero Stephen Hawking la publicó en 1987. Empiezo. ¿Por qué no puedes leer, Estefano? Estefano, Profesor. ¿por qué no puedes leer? Muy pequeñas son las letras del celular. Sí. Sí, yo varias veces también he leído en celular, normal, ¿eh? Bueno, no sé. Ya, vamos a ver entonces. Yo voy a leer el prólogo y después ya ustedes van a leer lo normal que hemos... yo les indico hasta dónde. Prácticamente va a ser un párrafo. Si son cortos van a seguir leyendo. Yo les indico hasta dónde se queda. ¿Listo? Empiezo. Prólogo. Yo no escribí un prólogo a la edición original de La Historia del Tiempo. Eso fue hecho por Carl Sagan. ¿Saben quién fue Carl Sagan? ¿Alguna idea? Fue No, un, profesor. Fue también un teórico, un físico, pero tenía en esos tiempos, en los 80, 70, 80, tenía un programa de televisión en Estados Unidos que hablaba todo el referente al universo, pues, ¿no? El origen del hombre y todo ello. Tal vez hayan visto a otro que está en la actualidad, se llama Neil deGrasse Tyson. Él también hace lo mismo que hacía Carl Sagan. Esos programitas deben estar mirando. Ahí en Facebook hay bastante de esos programas. A cambio, escribí un pedazo corto titulado Reconocimiento en lo que me aconsejaron que agradeciera a todos. Es la anterior, la que no hemos leído. Algunas de las fundaciones que me habían dado apoyo no estuvieron muy agradecidos de haber sido mencionado. Sin embargo, también porque llevó a un gran aumento en aplicaciones. Yo pienso que nadie, mis publicadores, antes lo que dice acá, porque no ha agradecido algunas instituciones, es que en lo que él ha planteado tiene bastantes campos en la informática, en laboratorios, por eso es que no, tal vez dice que no, algunos no han sido mencionados, sin embargo, están ahí pues, ¿no? Ya poco a poco va a renombrar o en el transcurso de su vida ha agradecido. Yo pienso que nadie, mis publicaciones, mi gente o yo, espero que el libro hiciera algo como lo que hizo. Estuvo en la lista de bestseller en London Style Times. Es decir, estuvo pues en venta en muchas ventas. Estaba en los primeros lugares. Y dice 247 semanas. Más que cualquier otro libro. Al parecer, no se cuenta la Biblia y Shakespeare. Se ha traducido algo así como 40 idiomas y ha vendido aproximadamente una copia para cada 750 hombres, mujeres y niños en el mundo.
como Nathan Myhrvold de Microsoft, un anterior editor mío, comentó: yo he vendido más libros sobre física que Madonna sobre sexo. El éxito de la historia del tiempo indica que hay interés extendido en las preguntas grandes como: ¿de dónde vinimos nosotros? ¿Y por qué el universo de la manera, y por qué es el universo de la manera que es? Son preguntas que siempre el ser humano se ha hecho. Por eso la explicación que tuvo desde los inicios y de las literaturas que hemos leído, pues los libros que hemos leído. ¿De dónde viene? ¿Qué es el universo? Y cada uno y cada estadio de la humanidad la ha explicado de acuerdo a su visión. ¿Se mira a mi Word? ¿Sí o no? ¿Se mira o no se mira? A ver si se mira. No, pero el Word. Lo compartimos. Ya en el Word tenemos acá. Cada uno, ya les había explicado anteriormente esto, cada uno empieza a explicar su mundo, cómo es su interpretación de su entorno y y su visión del mundo y del universo. Cada uno. Uno explicaba varios dioses, ahora en la actualidad es pocos, un dios en realidad, ¿no? Y las demás religiones también, pero ya todos visualizan uno solo, de todas maneras, quieran o no, algunos dicen que no son, ¿no? Sin embargo, es un solo dios. Aunque ya se está dejando de lado también esas creencias. Cada vez salimos de la ignorancia, pues. Cuanto más salimos de la ignorancia, más sabemos más cosas y dejamos algunas formas de pensar. He aprovechado la oportunidad para poner al día del libro e incluir nuevos resultados teóricos y observacionales obtenidos desde que el libro fue publicado por primera vez, el Día de los Inocentes de abril de 1988. He incluido un nuevo capítulo de agujeros de gusano y viajes en el tiempo. La teoría general de Einstein de relatividad parece ofrecer la posibilidad que nosotros podríamos crear y podríamos mantener agujeros de gusano, pequeños tubos que conectan regiones diferentes de espacio-tiempo. En ese caso, podríamos ser capaces de usarlo para viajes rápidos a través de la galaxia o volver en el tiempo. Por supuesto, no hemos visto a nadie del futuro. ¿O tenemos? Pero yo discuto una posible explicación para esto. Matemáticamente, pues, da algunos resultados. El detalle es qué tan cierto puede ser que sí se puede viajar en el tiempo. Si uno se pone a pensar que alguien viajaría en el tiempo, ya se estaría rompiendo las leyes de la física. ¿Cómo así? A ver, ¿quién me puede decir la materia? A ver, ¿qué es un concepto básico de materia? ¿Qué es materia? A ver, para ustedes. Eso lo han hecho en física, creo que en primero. Sí les enseñan eso. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profesor. Ya, ¿qué es materia? Esas Una cosas, materia es un curso. ya es un curso, pero en física, Materia. la materia. Materia es, creo, materia es lo que vemos, Ya, ¿qué creo. más? ¿Qué más? Ah, no sé más ya. Ya, está bien. Ya. Es materia. Oh, Stefan, está un poco mal. Ya, entonces, materia. Y a lo que vemos. Si yo les pregunto,
Mm, a ver, estiran su palma en la mano, como que están agarrando algo. Están ahí, están agarrando algo, supuestamente. Tienen su mano, como si lo estaría, van a sostienen algo. Pregunto, ¿ahí hay materia en la palma de su mano? Escribe, si no, Estefano, escribe. ¿Qué dicen? No, dice Estefano, no. ¿Tú qué dices, Ramiro? Por eso. ¿Sí o no? ¿También? Sí. Sí. ¿Qué habría en todo caso? Ah, no sé. Pues sí hay materia, pues chicos. La materia ahí hemos solamente que no la percibimos con nuestros sentidos o con nuestros ojos porque es no es muy sensible pues, para a nosotros. ¿Qué hay? Aire. Sí, hay el aire. ¿O el aire no es materia? ¿Ustedes qué dicen? ¿El aire es materia o no es materia? Ludwig, ¿tú qué dices? ¿El aire es materia o no es materia? Sí es materia. ¿Por qué? No, pero sí tengo un presentimiento. No me recuerdo por qué era materia, pero sí tengo un presentimiento. Sí escuché. Ya, listo. Escuché que alguien está hablando de que el aire sí es materia, pero no me recuerdo cómo era. Ya, listo. Ustedes saben la tabla periódica, al menos ya están tomando, sabe algo en química. Yo sí sé la tabla periódica. Ya. Los demás, Sí, también. ¿el oxígeno está dentro de la tabla periódica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El oxígeno es por parte de la tabla periódica, es un elemento químico. Y eso está está en nuestro ambiente, es el aire, pues. También el nitrógeno y otros componentes más. Entonces, sí es materia. Nosotros no percibimos, pero es materia el aire. O sea, pareciera que no haya nada. Podemos darle un concepto de que no haya nada, pero cuando lo analizamos más, sí hay materia. Ah, por eso todo ello se fundamenta en muchas cosas, en muchos estudios, y principalmente son, no principalmente, son estudios observacionales, como nos dice Stephen Hawking. Una última pregunta, porque ya vimos anteriormente estos libros. Este no va a agarrar mucho de ello. Pregunto, vean que me equivoque. Dios es materia. ¿Ustedes qué dicen? No, eso sí que no. Es, creo, omnisciente, omnipotente. Como hay una palabra también. Tiene bastante, son casi todos los ovnis. Omnipresente, omnisciente, no sé qué diablos. El hecho es que, ya, la pregunta es fija, ¿es o no es materia? Para mí no. Ya, voy a recurrir al lenguaje, ¿ya? Para que se entienda mejor. A la ciencia de la lingüística. Ojo, lenguaje tiene que ver con la ciencia de la lingüística. Muchos creen que el lenguaje, lo que aprendemos, no es una ciencia. Sí es una ciencia. Dijimos si es materia o no. Es para que ustedes me entiendan, porque la respuesta sería que no lo es. Lo vamos a demostrar en otras circunstancias. Tenemos sustantivos abstractos y concretos. Concretos. Vamos a empezar por los concretos. Los concretos son todos aquellos
que pueden ser percibidos con los sentidos, ¿Cuáles son nuestros sentidos? Chicos, ¿cuáles son nuestros sentidos? Sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tacto, olfato, gusto. ¿Ya? Vista, que hace rato hemos hablado. Y Audición. oído, ¿no es cierto? Audición. Audición, el oído, que tiene que conocer con esto. Con esos sentidos Audición. podemos percibir, o con algún sentido podemos percibir a Dios. No. Por ende, ¿qué es? No, ninguno. La Biblia dice que la se aparece No, está. por Ojo, medio de ángeles. a ver, chicos, vamos a hacer, por eso tenemos una diferencia, tenemos que ser conscientes de esto. Esto se estudia, entonces me estoy basando de la ciencia lingüística. Es el estudio del lenguaje. Estamos analizando la palabra Dios. Entonces, entre todos los temas que ustedes hacen los sustantivos. Y tenemos uno que se llama concretos y otros que se llaman abstractos, que son abstractos. Los concretos nos dicen son los que se perciben con los sentidos. Ahora la pregunta es, ¿Dios es concreto o abstracto? Abstracto. Claro, porque no podemos percibirlo con ningún sentido. Ahora, Luis me decía, en la Biblia dice, bueno, la Biblia es una parte, es un escrito literario, no es un libro de ciencias. Otra cosa es un libro de ciencias. Un libro de ciencias es justamente el que vamos a leer. Libros anteriores, los que leímos, no eran ciencias, eran literaturas, porque es lo que el autor cree, eh, ha creado de su propio pensamiento. No ha sido un estudio. A pesar que antes, en sus tiempos, las tomaban como ciertas. El libro de Dante se tomó como un libro de historia. Y eso ocurría porque no había pues ciencia, no había estudios pormenorizados. Y la ciencia, su primer paso de la ciencia es la observación. Por eso es que la Iglesia Católica perseguía a los científicos en estos tiempos y no apoyaba a la ciencia, porque la ciencia se basa en la observación. ¿Y qué dijimos de Dios? ¿Se puede observar? Observar significa con todos los sentidos, ojo, observar no solo es mirar, no se puede. Por eso es que se iba contra ellos, pues, por eso empezó a atacar. Entre ellos mató a Giordano Bruno, que decía que nosotros no somos el centro del universo, sino una parte ínfima del inmenso universo. ¿Y eso por qué atentaba contra las creencias de la religión católica? Si el universo es infinito, solo imagínense, no tiene límite, ¿dónde queparía Dios? Se supone que él su hábitat es eso. Y si el universo es infinito, entonces ¿dónde está? Pues ahí el detalle, pues también lo quemaron. Pero poco a poco ya se empezó a aceptar pues el estudio. Cae también las creencias religiosas. Entonces cae una nueva forma de pensar, porque teníamos que tener libre pensamiento. Por eso ocurre estas situaciones de las revoluciones, el cambio de un sistema a otro. Porque tenían que ser la libertad del pensamiento. Ahora en la actualidad nosotros tenemos, de alguna u otra forma, tenemos libertad de pensamiento. Pero siempre y cuando no se ataque al sistema,
no te va a decir nada, no te va a hacer nada el sistema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá tenemos un estudio que nos hace todo ese entendimiento. Ojo, va a ser un repaso este estudio sobre lo de acá todavía. Otra vez va a citar a Aristóteles, por ejemplo, pero ya siempre con bases científicas. También describo el progreso que se ha hecho recientemente encontrando dualidades o correspondencias entre teorías aparentemente diferentes de física. Esas correspondencias son una indicación fuerte que hay una teoría unificada completa de la física, pero ellas también sugieren que no puedan ser posibles expresar esta teoría en una sola formulación fundamental. En cambio, nosotros podemos tener que usar reflexiones diferentes de la teoría subyacente en situaciones diferentes. Podríamos ser incapaces de representar la superficie de la Tierra en un solo mapa y, teniendo que usar mapas diferentes en regiones diferentes. Esta sería una revolución en nuestra visita a la unificación de las leyes de ciencia, pero no cambiaría el punto más importante, que el universo es gobernado por un juego de leyes racionales que nosotros podemos descubrir y podemos entender. Todo ello tiene que ver bastante con filosofía. Seguramente cuando ustedes van a leer esto, no van a entender, aparte de los términos de física y físicos, también hay términos, tiene que ver bastante con filosofía. Filosofía siempre está en todas las ciencias, siempre, a pesar que no haya sus palabras, pero está ahí. Y cuando nosotros leemos, nos preguntamos o damos nuestro punto de vista de cualquier libro que empezamos a leer, eso es hacer filosofía, preguntarse, porque estamos reflexionando sobre algún hecho. En el lado observacional, lejos del desarrollo más importante, ha sido la medida de fluctuaciones en la radiación de fondo de microondas por Covey. Van a disculpar, yo no sé inglés. De aprender, necesariamente tengo que aprender inglés. Lo voy a leer de acuerdo al castellano. Cosmic Background Explorer, satélite explorador de fondo cósmico y otras colaboraciones. Estas fluctuaciones son la impresión dactilar de la creación, las diminutas irregularidades iniciales en el, por otra parte, liso y uniforme universo, temprano que después creció en las galaxias, estrellas y todas las estructuras que vemos a nuestro alrededor. Su forma está de acuerdo con las predicciones de la propuesta que el universo no tiene ningún límite o bordes en la dirección de tiempo imaginario. Pero extensas observaciones serían necesarias para distinguir esta propuesta de otras posibles explicaciones para las fluctuaciones en el fondo. Sin embargo, dentro de unos años deberíamos saber si podemos creer que vivimos en un universo que es completamente autónomo y sin comienzo o final. Entonces, todavía cabe la duda, nos da la duda. Stephen Hawking. Ahora sí, empecemos. ¿Quién empieza a leer? Yo. Creo que ayer leíste, no leíste, ¿no? Creo que ayer leíste, ¿no? No, yo no leí. Vamos a empezar con Estefano. Estefano, tiempo que no lee desde el inicio. Estefano, Ramiro y Ludwig. ¿Listo? Okay. Ya, empieza entonces. Estefano, ¿puedes leer? Creo que aún sigue mal su micro. Ya, muy bien. Entonces pasamos a Ramiro. ¿Listo? Sigue, Ramiro. Ya, introducción. Cuando nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo, dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera el luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos saca a la Tierra y que de otra nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental. El
excepto los niños, que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes. Pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es, dónde surgió el cosmos o si siempre estuvo aquí. Si el tiempo corre en sentido contrario, el día y los efectos precederán a las causas, o si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber. Hay incluso niños, y yo he conocido algunos que quieren saber si se parece a un objeto, cuál es el trozo más pequeño de la materia, o por qué recordamos el pasado y no el futuro. O cómo es que si hubo caos antes, existe aparentemente orden hoy. Y en definitiva, ¿por qué hay un universo? En nuestra sociedad aún sigue siendo normal para los padres y los maestros responder a estas cuestiones con un conocimiento de hombre o con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Algunos se sienten incómodos con cuestiones de este tipo, porque nos muestran vívidamente las limitaciones del entendimiento humano. Pero gran parte de la filosofía y de la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Un número de adultos desean preguntar ese tipo de cuestiones y ocasionalmente reciben algunas respuestas asombrosas. Es equidistante de los átomos y de las estrellas. Estamos sosteniendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar tanto lo muy pequeño como lo muy grande. Muy bien. Ya, como nos dice, es, a veces cuando ustedes tal vez alguien le pregunte algo, no van a responder. Simplemente, solo imagínense que cuando ustedes no saben algo, encoge las manos, es lo que nos quiere decir. Y uno de esos temas es justamente esta palabrita. Esa palabrita, a algunos les causa terror analizarlas, pero cuando nos enseñamos a la ciencia, pues no debe causarnos terror, hay que analizarla como debe de ser, pues eso es ser científico. Ustedes alguna vez van a empezar a estudiar en la universidad y se tienen que ceñir lo que dice la ciencia, a pesar que sus creencias sean otras. Eso es ciencia, eso es poder ser también un buen profesional. Si no, no van a llegar más allá, de todas maneras, a pesar que pues no vayan con lo que estudian, vayan con sus mismas creencias, pero es parte de ellos. Sigue, Ludwig. En la, en la primavera de 1974, unos dos Ay, años coma, ya. antes de que Ya debe ya despertar la coma. en la primavera de 1974, unos 2 años antes de la nave de que la nave espacial Viking aterrizada en Marte. Estuve en una reunión en Inglaterra, financiada por la Royal Society de Londres, para examinar la cuestión de cómo buscar vida extraterrestre. Durante un descanso no que se estaba celebrando una reunión mucho mayor en un salón adyacente, en el cual, entre movido por la curiosidad, ¿Qué dice ahí? pronto me di cuenta de que estaba siendo testigo de un ¿Qué rito dice ahí? antiquísimo. La investidura de nuevos ¿Estás miembros de viendo la mi pantalla? Royal. Tienes que ver mi pantalla. Ya. Note. Es un descanso de note. ¿Cómo dice note? Que estaba celebrando. Hay tilde ahí. Noté Ah, que estaba celebrando una reunión mucho mayor en un salón adyacente, en el cual, entremovido por la curiosidad, pronto me di cuenta de que estaba siendo testigo de un rito antiquísimo.
la investidura de nuevos miembros de la Royal Society, una de las más antiguas organizaciones académicas del planeta. En la primera fila, un joven en una silla de ruedas estaba poniendo muy lentamente su nombre a un libro que lleva en sus páginas la firma de, en sus primeras páginas la firma de Isaac Newton. Cuando al final acabó, hubo una conmovedora ovación. Stephen Hawking era ya una leyenda. Hawking ocupa ahora la cátedra Lucasian de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Un puesto que fue ocupado en otro tiempo por Newton y después por Dirac, por dos célebres exploradores de lo muy grande y lo muy pequeño. Él es su valioso sucesor. El primer libro de Hawking para el no especialista es una fuente de satisfacciones para la audiencia profana. Tan interesante como los contenidos de gran alcance del libro es la visión que proporciona de los mecanismos de la mente de su autor. En este libro hay revelaciones lúcidas sobre las fronteras de la física, la astronomía, la cosmología y el valor. Muy bien. También se trata de un libro acerca de Dios, ahí o nomás. quizá acerca de nombres. Ya listo, gracias. Gracias. Algunos se equivocan astronomía con astrología. Piensan que astrología es una ciencia, no lo es. ¿Saben qué es astrología? Antes de seguir. No. ¿Alguien sabe qué es astrología? Astrología es el estudio de los astros, así de sencillo. Y astronomía. No creo que la astrología, profesor, es el estudio de los signos. Más que eso es la interpretación de los signos. Por eso de ahí los signos zodiacales. Ahora, ¿por qué no es una ciencia? Porque los signos zodiacales o lo que está ahí, el Tauro, bueno, todos esos signos zodiacales no repercuten en nuestro comportamiento. Eso no es mentira. En esos tiempos ayudaba pues a interpretar. En esos tiempos, estamos hablando hace muchos años, en el siglo XI, XII y antes todavía. Pero ahora no, eso no repercute en nuestro comportamiento. Es más, siguen habiendo en los diarios, periódicos, eso, ¿no? Porque eso vende, eso, seamos sinceros, bueno, les digo que, pues, aprovechan, pues, de la ignorancia de las personas. Y ya, pues, y sigue vendiendo, siguen haciendo. Algunos venden, algunos todavía, ¿cómo se llama? Leen las cartas, pero no son ciencias. Voy a terminar yo esta parte y todavía puedes leer, Estefano. Creo que me dijiste que estás mal de la garganta. ¿Sí? También se trata de un libro acerca de Dios, o quizás cerca de la ausencia de Dios. La palabra de Dios llena estas páginas. Hawking se embarca en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta de Einstein sobre si Dios tuvo alguna posibilidad de elegir al crear el universo. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios, y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora. Un universo sin borde espacial, sin principio ni final en el tiempo, y sin un lugar para un creador. Carl Sagan, Universidad Cornell, Ithaca, Nueva York. Entonces,
también él mismo, o sea, a pesar del estudio, siempre da esa posibilidad, le quiere dar. Pues, ¿no? Es que como estamos en este tiempo todavía, los mismos científicos, no porque sean científicos, no dejan de creer también en algunas situaciones, porque es nuestro entorno, es donde hemos vivido. Y dejar de lado a algunos científicos sobre la creencia de Dios le es pues difícil. Y además, como le sucedió a Newton en su tiempo, si él hubiera dejado de creer en Dios, él hubiera adelantado el conocimiento o la teoría sobre el tiempo relativo, pero no podía. Newton planteaba que el tiempo era absoluto, no podía cambiar. Eso, ¿por qué lo decía? Pues porque Dios no puede cambiar. Estamos hablando del siglo XV, a ver, más o menos, siglo XV, siglo XVI, un poco más adelante todavía, 16, 17. Entonces, tenía esa forma de pensar. No podía decir porque también atacaba a la misma religión y sus mismas creencias iban en contra de él, además que era él parte de ese instituto de matemáticas, del presidente. Si no lo expulsaban, como sucedió con muchos científicos. Entonces, no adelantó sus estudios, hasta que ya tuvimos que llegar al libre pensamiento, el derechos del hombre y del ciudadano, donde da libertad, ¿no? Y entre ellos la libertad del pensamiento. Y recién Einstein hace pues su teoría de la relatividad del tiempo. Pero aún siguen poniéndoles dudas. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir de lleno al estudio, a la lectura. Capítulo 1, nuestra imagen del universo. Empieza Ramiro de nuevo. Ahí, otra vez, ¿no? Sí, sí. No. Ok. Universo. Un conocido científico, algunos dicen que fue Bertrand Russell, daba una vez una conferencia sobre astronomía. En ella describía cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo éste, a su vez, giraba alrededor del centro de una vasta colección de estrellas conocida como nuestra galaxia. Al final de la charla, una simpática señora ya de edad se levantó y le dijo, desde el fondo de la sala: lo que nos ha contado usted no son más que tonterías. El mundo es en realidad una plataforma plana, sustentada por el caparazón de una tortuga gigante. El científico sonrió ampliamente antes de replicarle en qué se apoya la tortuga. Usted es muy inteligente, joven, muy inteligente, dijo la señora, pero hay infinitas tortugas, una debajo de otra. La mayor parte de la gente encontraría bastante ridícula la imagen de nuestro universo como una torre infinita de tortugas. Pero ¿en qué nos basamos para creer que lo conocemos mejor? ¿Qué sabemos acerca del universo y cómo hemos llegado a saberlo? ¿De dónde surgió el universo y a dónde va? ¿Tuvo el universo un principio? Y si así fue, ¿qué sucedió con anterioridad a él? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Llegará alguna vez a un final? Avances recientes de la física posibles, en parte gracias a fantásticas nuevas tecnologías, sugirieron respuestas a alguna de estas preguntas. Sugieren las respuestas a alguna de estas preguntas que desde hace mucho tiempo nos preocupan. Algún día estas respuestas podrán parecernos tan obvias como el que la Tierra gira alrededor del Sol, o quizás tan ridículas como una torre de tortugas. Solo el tiempo, cualquiera que sea su significado, lo dirá. Ya en el año 304 A.C., el filósofo griego, ya en el año 340 Antes de Cristo. ¿De qué? Antes de Cristo significa. Antes de Cristo, el filósofo griego Aristóteles, en su libro de los cielos, fue capaz de establecer dos buenos argumentos para creer que la Tierra era una esfera redonda en vez de una plataforma plana.
primer lugar, se dio cuenta que los eclipses lunares eran debidos a que la Tierra se situaba entre el Sol y la Luna. La sombra de la Tierra sobre la Luna era siempre redonda. Si la Tierra hubiera sido un disco plano, su sombra habría sido alargada y elíptica, a menos que el eclipse siempre ocurría en el momento en que el Sol estuviera directamente debajo del centro del disco. En segundo lugar, los griegos habían, debido a sus viajes, que la estrella polar parecía más baja del cielo cuando se observaba en el sur que cuando se hacía desde regiones más al norte. Cuando la estrella polar está sobre el polo norte, parecía estar justo encima de un observador situado en dicho polo. Mientras que para alguien mirará desde el Ecuador, parecía estar justo en el horizonte. A partir de la diferencia en la posición aparente de la estrella polar entre Egipto y Grecia, Aristóteles incluso estimó que la distancia alrededor de la Tierra era de 400 estadios. No se conoce con exactitud cuál era la longitud de 400.000 estadios. No se conoce con exactitud cuál era la longitud de un estadio, pero puede que fuese de unos 200 metros, lo cual se supondrá que la estimación de Aristóteles era aproximadamente el doble de la longitud hoy en día aceptada. Los griegos tenían incluso un tercer argumento en favor de que la Tierra debía ser redonda. ¿Por qué? Si no ve uno primero las velas de un barco que se acerca al horizonte y solo después se ve el casco. Muy bien. Acá tenemos, miren, lo voy a checar un poquito más para que se note. Antes, pues, se creía que el mismo Aristóteles pensaba que la Tierra estaba en el medio. Era esfera, pero estaba en el medio. Y poco a poco, cada uno era otras esferas. Después venía la Luna, después venía Mercurio, después era Venus, después Saturno, después Marte, de ahí Saturno, este es el Sol, perdón, Sol, Saturno, Júpiter y por último estrellas, todas las estrellas que mirábamos. Eran para ellos, era como las pasas del panetón, estaban incrustadas ahí en el cielo estrellado. Sí, por eso es que Dante, cuando vimos a Dante, leímos, él también pasó la tierra y empezaba a ir a cielos. Lo mismo que se planteaba en esos tiempos, ¿no? Esto se llama la geocentridad. El mundo era el centro de todo, y eso postulaba la Iglesia Católica gracias a los estudios que hizo, no tanto estudios, sino por las deducciones que hacía o hizo Aristóteles. Pero era porque no habían los instrumentos suficientes también para poder estudiar más. Por eso es que faltaban unos planetas. No están todos. Ya con el tiempo se van a descubrir más. Es más, ustedes ya saben, ¿no?, que nosotros no somos el centro del universo. ¿O siguen pensando eso? ¿Siguen pensando que somos el centro del universo o no? Para mí no. No somos. En realidad no somos. Es un error pensar eso. Para mí hay más planetas. Ah, claro, pues ya se ha visto algunos planetas parecidos a la Tierra, hay uno, pero son muchos años luz que nos llevan para llegar a ese planeta. Ya, sigue Ludwig. Aristóteles creía que la Tierra era estacionaria y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares alrededor de ella. Creía eso porque estaba convencido, por razones místicas, de que la Tierra era el centro del universo y de que el movimiento circular era el más perfecto. Esta idea fue ampliada por Ptolomeo. Ptolomeo ya. En el siglo
¿Qué era la guía? A ver. Es 2, es que está en minúscula. Ah, ya. Después de Cristo, hasta constituir un modelo hasta construir un modelo cosmológico completo. La Tierra permaneció en el centro, rodeada por 8 esferas que transportaban a la Luna, el Sol, las estrellas y los 5 planetas conocidos en aquel tiempo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Figura 1. Los planetas se movían en círculos más pequeños, engarzados en sus respectivas esferas, para que así se pudieran explicar sus relativamente explicadas trayectorias celestes. Las esferas más externas transportaban a las llamadas estrellas fijas, las cuales siempre permanecían en las mismas posiciones relativas, las unas con respecto de las otras, girando juntas a través del cielo. Lo que había detrás de la última esfera nunca fue descrita con claridad, pero ciertamente no era parte del universo observable por el hombre. El modelo de Ptolomeo proporcionaba un sistema razonable preciso para predecir las posiciones de los cuerpos celestes razonablemente preciso para predecir las posiciones de los cuerpos celestes en el firmamento. Pero para poder predecir dichas posiciones correctamente, Ptolomeo tenía que suponer que la Luna seguía un camino que lo situaba en al menos instantes 2 veces más cerca de la Tierra que en otro. La situaba en algunos instantes 2 veces más cerca que la Tierra en otro. Y esto significaba que la Luna debería aparecer a veces con tamaño doble del que usualmente tiene. Ptolomeo reconocía esta inconsistencia, a pesar de lo cual su modelo fue amplia, aunque no universalmente aceptado. Fue adoptado por la Iglesia cristiana como la imagen del universo que estaba de acuerdo con las escrituras, y que además presentaba la gran ventaja de dejar fuera de la esfera de las estrellas fijas una enorme cantidad de espacio para el cielo y el infierno. Un modelo más simple, sin embargo, fue propuesto en 1514 por un cura polaco, Nicolás Copérnico. Al principio, quizás por medio de ser tildado de hereje por su propia iglesia, Copérnico hizo circular su modelo de forma anónima. Su idea era que el Sol estaba estacionario en el centro y que la Tierra y los planetas se movían en órbitas circulares a su alrededor. Pasó casi un siglo antes de que su idea fuera formada verdaderamente en serio. Entonces los astrónomos, el alemán Johannes Kepler y el italiano Galileo Galilei empezaron a apoyar públicamente la teoría. Copernicana, a pesar de que las órbitas que predecía no se ajustaban fielmente a las observadas. El golpe mortal a la teoría aristotélico
ptolomeica, tolemaica. Llegó a 1609. En ese año, Galileo comenzó a observar el cielo nocturno con un telescopio que acababa de inventar. Cuando miró el planeta Júpiter, Galileo encontró que éste estaba acompañado de varios pequeños satélites o lunas que giraban a su Tierra, como Aristóteles y Ptolomeo habían supuesto, ya, a su alrededor. Esto implicaba que no todo tenía que girar directamente alrededor de la Tierra, como Aristóteles y Ptolomeo habían supuesto. Aún era posible, desde luego, creer que las lunas de Júpiter se movían en caminos extremadamente complicados alrededor de la Tierra, aunque daban la impresión de girar en torno a Júpiter. Sin embargo, la teoría de Copérnico era mucho más simple. Al mismo tiempo que Johannes Kepler había modificado la teoría de Copérnico, sugiriendo que los planetas no se movían en círculos, sino en elipses. Una elipse es un círculo alargado. Las predicciones se ajustaban ahora finalmente a las observaciones. Muy bien. Nos quedamos aquí. La página 11, 12 ya prácticamente, sí, 12. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. No. Ya, listo, chicos. Profesor, sí, una pregunta. Sí, dime. Mañana que leemos, vamos a leer de nuestro PDF o de... Pero están fallando, pues. ¿Qué? No deben fallar. Tienen que respetar las comas, todo ello, porque a veces no saben unas palabras y tengo que rectificar. ¿Y cómo sé cómo los rectificaría? Si siguen leyendo, ¿no es cierto? No se dan cuenta cuando sombreo, ustedes ya saben que tienen que repetir la palabra. ¿Sí o no? Pero pueden avanzar si tienen ustedes el libro. Pueden leer el libro, no hay problema. Ustedes pueden leer en cualquier rato. Si ahí tienen el libro. Cosa que al momento de leer otra vez, en la mañana van a ustedes poder leerlo mejor. ¿Listo? Ya, hasta mañana, chicos. Cuídense. Chao, Ludin. Cuídese. Chao.